Revolución Política en tiempos de pandemia es un podcast que busca crear interacción entre la academia y la sociedad a través del periodismo como iniciativa del proyecto de Reciclando Ando, la docente Ana Lorena Mayuk y estudiantes del sexto semestre de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tocaremos temas como la revolución política, su naturaleza, implicaciones e impacto en Colombia en el marco de la pandemia. Les habla Luis Guillermo Bellojín y es para mí un gusto saludarlos una vez más. Le doy la bienvenida a mi compañera Carmen Sofía Montes, quien nos estará acompañando en este medio. Gracias, Luis. Bienvenidos a todos a la segunda edición de Revolución Política en tiempos de pandemia, pero esta vez a través de este maravilloso podcast. Así como decía Luis Guillermo, mi nombre es Carmen Sofía Montes Cogollo. En esta ocasión tendremos unos invitados muy especiales, pero antes de empezar con nuestra conversación, queremos agradecerle a nuestro equipo de trabajo conformado por María Camila Petro Díaz y Laura Gregory Berrío, quienes nos acompañaron en el proceso de construcción de este espacio tan ameno. El día de hoy queremos comenzar hablando acerca del impacto del COVID-19 en el mundo. ¿Cómo se vivió esa transformación a nivel mundial y cómo en esos momentos se desarrolló la política pública en medio de la pandemia que hemos venido afrontando hace más de año y medio? Así es, el COVID a nivel mundial ha generado distintas consecuencias, además de las miles de personas víctimas de este virus tan letal. Como bien sabemos, desde el 2020, a nivel global, se vivieron distintos cambios en el factor político en respuesta a la pandemia por el coronavirus, lo cual obligó a replantear muchas situaciones en cada país dependiendo de la circunstancia. Como bien mencionas, en el ámbito político la pandemia reformó la manera de ejercer la política, pues las reuniones, por ejemplo, de Cámara y Senado recurrieron a la virtualidad y se empezó a tomar prioridad al sector de la salud. Un caso de estos fue la reciente política social de los incentivos durante la pandemia a empleados del sector de la salud, quienes hicieron el papel de héroes. Esto fue una muestra de agradecimiento de parte del Estado por su ardua labor en el confinamiento. Eso sí es bien cierto. También tendríamos que analizar la otra cara de la moneda. Mientras que en algunas ciudades del país aumentaba la preocupación por las altas cifras de contagio, también miles de personas salieron el pasado 28 de abril a protestar contra la reforma tributaria que tenía como propósito estabilizar la economía del país debido a que desde la presidencia de la República se manifestó la crisis que el país vivía a raíz de la pandemia. De eso hablaremos más adelante. Pero también es pertinente mencionarles a nuestros oyentes que la política se reinventó como todos los sectores. Y en cuestión de política internacional, según expertos de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, el Estado debe comprometerse con los sectores vulnerables y apuntaron también a que habrá un cambio de paradigma sociopolítico, ya que hará falta 2 o 3 años para recuperar la confianza en los mercados. Eso que mencionas es importante, pues se ha visto que figuras del sector político utilizaron la situación para ejercer la política desde el populismo, entregando uno que otro mercado. Pero es importante que se brinden garantías para sectores vulnerables como lo es el trabajo informal, pues en el caso de Colombia, el 47% de la población genera ingreso de esta forma y pudieron ser las poblaciones más afectadas. Analizando las reacciones que tuvieron las instituciones a las transformaciones políticas durante la pandemia, planteamos unas preguntas para 4 invitados que ejercen en el medio de la política y nos contarán un poco de cómo vivieron ese proceso desde su experiencia. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el concejal Calixto Acosta, que actualmente es el presidente del Consejo del Municipio de Buenavista, Córdoba. Señor Calixto, gracias por aceptar la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Calixto Acosta, soy concejal del municipio de Buenavista por el partido de la U y en este periodo 2021 ejerzo la presidencia de esta corporación. Y contamos también con la compañía de Larry García, concejal de Montería por el Partido Centro Democrático. Bienvenido, concejal. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Larry García, soy concejal de la ciudad de Montería. Nuestro tercer invitado es el alcalde del municipio de Momil, Córdoba, el señor Gabriel Vitar. Alcalde, bienvenido. Hola, un saludo muy especial para todos los radioescuchas de Frecuencia Bolivariana. Mi nombre es Gabriel Antonio Vitar Díaz, alcalde del municipio de Momil, Córdoba. El último
último, pero no menos importante, Luis Correa, secretario de Salud de Moñitos, Córdoba. Buenas, le saluda Luis Correa, secretario de Salud del municipio de Moñitos. Iniciamos esta serie de preguntas con el señor Calisto. Cuéntenos cuál ha sido el mayor reto ante la pandemia a nivel político, teniendo en cuenta sucesos como el paro nacional. Bueno, de esto tengo que decir que hay muchos sectores a nivel nacional que se han visto afectados por esta pandemia y por todo lo que tiene que ver con paros y las protestas nacionales. Esta situación es debido a que el deterioro en la economía, debido a que las diferentes actividades que ejercen estos sectores como el agrícola, como el sector transporte, el sector de la construcción, el sector del comercio, se vieron en el año 2020 muy afectados con todas las medidas que el gobierno tomó, todas las restricciones. Allí hubo una amenaza directa a la economía del país. Por lo tanto, el mayor reto que los dirigentes políticos hemos tenido para superar esto es lograr que todas esas decisiones para salvaguardar todo lo que tiene que ver con nuestra salud ante la pandemia COVID-19 sea lo menos perjudicial a todos estos sectores que acabo de mencionar. Si bien es cierto, la economía se basa de las actividades, de la demanda, de la oferta, se mueve al ritmo del consumo de los ciudadanos. Esto se vio muy afectado y sobre todo el paro nacional tuvo una apuesta inversa con lo que se quería buscar. Como la economía estaba totalmente golpeada por la pandemia COVID-19, por las restricciones que el gobierno había puesto con el fin de defender pues, a todos los ciudadanos, siempre hubo un perjuicio directo en todas las finanzas. El paro nacional fue muy negativo en tema de resultados porque todos los productos, las importaciones, las exportaciones se vieron directamente afectadas y hubo un alza en precios por los diferentes desórdenes en las vías que perjudicaron sustancialmente a toda la comunidad. Concejal Larry, se posesionó usted en medio de la pandemia en el cargo de concejal. ¿Cómo considera que ha sido el proceso de adaptación y desarrollo del cargo hasta el momento? ¿Cómo se han llevado a cabo las distintas reuniones del Consejo? Mi proceso de adaptación fue rápido, de mucho compromiso. Me considero una persona proactiva. Ha sido todo un reto porque las sesiones han sido desde la virtualidad y muchos de estos procesos también. A pesar de no tener la experiencia, siempre estuve informado del ámbito político y de los procesos internos que se lleva a cabo en el órgano público. Y con el grupo de trabajo vamos a sacar adelante este proyecto que apenas comienza. Alcalde Gabriel Vitar, ¿qué aspecto consideró usted fundamental para el buen desarrollo de las actividades y decisiones políticas que se han tomado en tiempos de pandemia? El aspecto que considero fundamental para el buen desarrollo de las actividades y decisiones políticas del país en estos tiempos, creo que es la concertación política entre gobierno y todos los sectores de nuestro país. Creo que esa es la clave para el buen desarrollo de todo el país. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor reto ante la pandemia a nivel político? El mayor reto de la pandemia a nivel político ha sido poder reactivar económicamente nuestro país. Creo que viviendo esta pandemia ha sido muy golpeada la economía de nuestro país y el mundo completamente. Creo que es el mayor reto que tenemos, es generar oportunidades de empleo y reactivar económicamente nuestro país. Y usted, señor secretario, ¿qué considera fundamental para el buen desarrollo de las actividades y decisiones políticas en esta época de COVID-19? Bueno, un aspecto fundamental que consideramos en nuestro territorio cuando al inicio de la pandemia sabemos que eran los momentos más neurálgicos que estaba viviendo nuestra ciudadanía colombiana. Moñitos nos fuimos ajeno a esto y junto pues con las autoridades administrativas, políticas, la comunidad, se tomó una decisión sin precedentes que sé que de pronto muchas ciudades también lo hicieron y fue cuando nosotros hicimos un cierre no total sino parcial en la entrada principal del municipio de Moñitos, en los cuales se hacía un censo de las personas pues que visitaran a nuestro municipio, se le tomaban los datos, se le hacían las actividades de bioseguridad como revisión de que no tuvieran fiebre, que no tuvieran gripa.
un tamizaje pues muy completo con un grupo de profesionales que siempre nos asistieron en esos momentos. Sabemos pues esas personas de primera línea, los médicos que estuvieron ahí acompañándonos. Entonces fueron decisiones muy acertadas en su momento porque se evitó que el virus entrara en su momento de una forma que fuera muy contagiante, que fuera muy preliminar. Esto nos ayudó de cierta forma porque cuando el virus llegó a nuestro municipio, pues ya se tenían muchas teorías de la forma como atacarlo. Se sabía que el virus pues era un poco débil a nuestro clima. Habían ciertos medicamentos que ya se habían probado y daban resultados. Habían ciertas bebidas como el agua caliente, los alimentos con una temperatura no fría, sino pues caliente. Cuando eso se evitaba que una persona que tuviera cualquier sintomatología pues consumiera bebidas frías. Entonces todo esto, gracias a Dios, nos dio cierta ventaja y cierto conocimiento para que cuando el virus llegara ya le teníamos, por decirlo así, la cabida y ya estábamos como prevenidos. Entonces fueron decisiones muy acertadas que gracias a Dios logramos hoy mantener esa baja tasa de letalidad en nuestro municipio. Bueno, y sin duda alguna, Luis, todas estas respuestas nos ayudan a conocer cómo se vivió el proceso en pandemia desde distintos cargos políticos. Así es, Carmen. Y si de puntos de vista diferentes se trata, hoy nos acompañan dos ciudadanos que han accedido a responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merecen los cambios políticos que vive el país en el marco de la pandemia? El primer ciudadano en responder esta pregunta fue el abogado Óscar Petro Díaz. Señor Óscar, cuéntenos qué opina usted. Colombia no logró mantener en la crisis de pandemia una tendencia de crecimiento económico. Además, no pudo responder con mayor presteza a los shocks externos y a los desajustes de ciclos económicos internos. Los acuerdos políticos e institucionales, controles y regulaciones macroeconómicos instaurados durante esta pandemia dieron vía a un sistema de manejo de la política económica caracterizada por el pragmatismo, el gradualismo y la estabilidad, pero por parte de una sola parte de la población. En la perspectiva económica de largo plazo, podemos ver que los términos básicos de los acuerdos presentados se pueden resumir en una baja estabilidad en tasas de cambio y aceptaciones de inflación moderada. De todas maneras, el déficit también moderado en este caso se mete en una balanza de pagos y de cuentas fiscales, las cuales dejan mal sentada al Tesoro Nacional, pero sobre todo a la población colombiana. En la perspectiva política, los acuerdos se han basado en un sistema excluyente y clientelista, como siempre se ha desarrollado en Colombia, pero de una manera más marcada, dentro de un Estado que es débil, inepto y que no sirve para resolver conflictos sociales, para enfrentar violencias provenientes del narcotráfico, la guerrilla, paramilitarismo y delincuencia común. Frente a estas tendencias, la economía se tornó más inestable y vulnerable. A pesar de las reformas políticas adoptadas, no se ha logrado un sistema legítimo y gobernable, con reglas de juego compartidas y acatadas por todas las instituciones públicas y más aún por la población colombiana. ¿Por qué ha sido tan precaria y volátil esta estabilidad? ¿Por qué sigue siendo tan deficiente este desempeño y subutilización de recursos productivos? La respuesta de moda que tenemos es confesar que la perplejidad frente a los hechos o optar por una de tres. Decir que no se aplicó el acuerdo presentado o decir que este se aplicó pero no funcionó. Y es allí donde reside toda la fuente de las desgracias que están pasando en este día en Colombia. Lo que podemos decir finalmente es no buscar ofrecer explicaciones analíticas hipócritas que ayuden a entender los problemas y las soluciones del país, teniendo en cuenta de que la pandemia trajo a Colombia una ventaja y fue descubrir todas las falencias y descubrir todos los estados críticos que han venido desde hace muchos años, pero que por cortinas de humo como colombianos no nos pudimos dar cuenta. Gracias, señor Óscar, por compartir su opinión con nosotros. Muchas gracias por haber tenido en cuenta mi opinión, por tener en cuenta la voz ciudadana, que es hoy día de los paréntesis más importantes que podemos tener y es la verdadera representación de la lucha y del clamor social. Así es, señor Óscar. La voz ciudadana es el pilar de nuestra función como comunicadores. Nuestra última voz ciudadana es la señora Dina González, enfermera de la clínica Amigos de la Salud. Buenos días, señora Dina. ¿Qué opina usted sobre los cambios políticos que vive el país a causa de la pandemia?
porque mira, o sea, sí es más que todo centrado en salud. La política en el país, pues al principio de la pandemia se centró más que todo fue en medidas de salud pública que se centraron fue en el distanciamiento social y en el aislamiento, lo que fueron las épocas que vivimos de cuarentena. Digamos, ¿qué opinión se podría tener respecto a eso? Hubo mucha discusión si fue a tiempo, es decir, si la cuarentena se hizo a tiempo, si se pudo haber hecho antes y cómo pudo haber eso repercutido en el primer pico que se presentó. Sí, muchos sectores o muchos políticos, por así decirlo, en algún momento consideraron que las medidas de aislamiento tuvieron que ser más estrictas desde antes, eso por una parte. Lo otro, ya digamos ahora, pues cuando ya estuvo instaurado el COVID aquí ya en circulación pues en todo el país, las políticas se movieron fue hacia un tamizaje masivo, que era lo que hacían aquí en Montería, digamos, vamos para, no sé, un barrio, Canta Claro y hacemos pruebas gratuitas. Entonces esa fue la otra medida que se tomó con el objetivo de detectar fácilmente las personas que eran positivos y ejercer pues el aislamiento correspondiente. Sin embargo, pues está claro que esas políticas, aunque iban en pro de un control de la enfermedad, pues no eran suficientes porque pues por la disponibilidad de pruebas, los costos y todo eso, pues no se podían hacer pues de forma, sí, de pronto tan rápida o masiva como se quisiera. Ya ahora más desde el punto de vista del sistema, está claro que el sistema de salud colombiano no está diseñado ni está en capacidad de soportar una carga de enfermedad tan alta y pues lo que se hizo fue buscar estrategias, por ejemplo aquí en Montería, lo que fue el hospital de campaña, con el objetivo de aumentar la capacidad instalada para la atención de las personas positivas. Sin embargo, pues hubo un momento, incluso hoy en día, en que no es suficiente, aunque en los momentos que más fuerte se ha vivido es en los momentos del pico, donde no se tenía una capacidad suficiente para atender a todas las personas que estaban enfermas, y eso llevaba a que hubieran personas, una lista de espera para entrar a UCI. Entonces digamos que esa parte también uno podría cuestionar qué tantas medidas se tomaron para ampliar la capacidad instalada del sistema de salud colombiano. Incluso lo que estamos viendo ahora, sí, se vivió un momento de desabastecimiento de insumos, de oxígeno, de medicamentos, y todo eso se vio mezclado con el momento de política desde el punto de vista social, todo lo que se vivió a nivel con el paro nacional, que eso incrementó la carga sobre el sistema de salud, no directamente de los pacientes COVID en principio, sino de todos los pacientes lesionados que ocurrían pues durante las protestas, y también esas protestas fueron un foco, un favorecedor, por así decirlo, de los contagios, y a la vez todos los desórdenes alteraban la movilidad, alteraban el flujo de, digamos, todo lo que eran insumos. Gracias, señora Dina, y a todos los ciudadanos que compartieron su opinión con nosotros. Este espacio siempre estará abierto para ustedes. Bueno, queridos, hemos llegado al final de este especial Revolución Política en tiempos de pandemia. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado y podamos haber contribuido con información de calidad al conocimiento del tema. El anterior fue un especial realizado por estudiantes del curso de Comunicación para el Desarrollo del Programa de Comunicación Social Periodismo de UPB, bajo la dirección de la docente Ana Lorena Mayuc Marenco, para la emisora Frecuencia Bolivariana, en el marco de la campaña de Reciclando Ando, con un capítulo especial. Nos transformamos en tiempos de pandemia.